Buenos días a todos. Espero que estéis bien hoy. Y yo sé que hay muchos resfriados en la congregación. Pero espero que tu familia estáis sobreviviendo la gripe y los resfriados y todo esto. Conozco bastante gente que tiene problemas ahora. Pues bien, vamos hoy a hablar de un tema, esto no es muy bueno, pero estamos en 1 de Timoteo capítulo 5, y tú recuerdas, vamos a leer el pasaje primero y vamos a hablar un poco de ello. Uy, esto es fatal, ok. No lo sabía que iba a ser con este trasfondo. ¡Buah, qué feo! Ok, empezando en versículo 17, primero a Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admites acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebes agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan al juicio o a juicio delante de Dios. Mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. A veces hay secciones que son más administrativas, pero son todos importantes en su sentido, en su lugar. Y guíanos por tu Espíritu Santo para decir cosas que edifiquen el cuerpo de Cristo para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pues aquí en este pasaje, la primera cosa que quiero decir es, ¿recuerdas que Pastor ha sido enseñándonos sobre, en el libro de Apocalipsis, que Jesucristo es un Señor ausente de su iglesia? No, que va. No. Dice en capítulo 1, capítulo 2 allí que Él es el que anda entre los candeleros y tiene en su mano derecha 7 estrellas que o son los pastores o lo que sea, o la perfección del Espíritu, pero Cristo está presente en su iglesia. Entonces hoy vamos a mirar un pasaje que es como, yo digo administrativa, no lo es realmente, pero en un sentido es un poco diferente, porque habla de 3 asuntos muy sensibles. La primera es, vale, está bien, yo más o menos. En la Biblia, la primera cosa que tenemos que entender, iba a decir, es que el liderazgo es de suma importancia, ¿ok? Cuando tú piensas de personas en el Antiguo Testamento, piensas en Moisés, Josué, los 3 reyes de la monarquía unida, Saulo, David y Salomón, y sigues, y llegas al Nuevo Testamento y piensas en gente como los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Piensas en
Pablo, ¿quién escogió a ellos? ¿Quién eligió a ellos? Dios, cada uno de ellos. Dios es el que decidió esto. Moisés era, todos vosotros podéis recordar que él no quería ser el líder, no quería hacerlo y al final Dios tenía que poner su hermano mayor Aarón a su lado. Y luego Josué en Números 27, en Deuteronomio 34, otra vez escogido por Dios. Y reconocido oficialmente delante de los hijos de Israel por Moisés. Vamos saltando un poco, estos son los versículos. En otros, el liderazgo es muy importante, todos estos fueron elegidos por Dios, por lo tanto en la iglesia de Jesucristo el liderazgo es muy importante. Y tú puedes imaginar, no es el ejemplo quizás que da la Biblia, pero el que tiene el timón en sus manos es el que determina la dirección de la barca, ¿no? Entonces, es un tema muy importante. Hemos visto en capítulo 3, versículos 1 al 7, que ya Pablo había dado, recuerdas que Timoteo era su representante especial enviado por el apóstol Pablo para poner en orden todos los problemas en Éfeso y en las iglesias de esta zona. Y había mucha herejía. No vamos a repasar capítulo 1, pero dice en versículo 10, para cuanto habla de la sana doctrina, y luego dice, conforme al glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, esto era el trabajo de Timoteo, corregir las cosas, callar a algunos judíos que estaban equivocados. Un trabajo difícil. Pero llega aquí en capítulo 3, 1 al 7 y da una lista de los requisitos de los ancianos. Si un hombre anhela o aspira a ser anciano o obispo o pastor, porque los tres términos son usados en diferentes pasajes para referirse a la misma persona, al mismo hombre. Entonces aquí tenemos la lista y es muy objetivo. No es que hay duda de lo que tiene que ser un anciano, no, tiene que habitualmente guardar estas características o rasgos que vemos aquí en versículos 1 al 7. Pero es necesario que el obispo, versículo 2, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonesto, sino amable, apacible, no avaro, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en su sujeción con toda honestidad. Y sigue diciendo, pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y no un neófito, a no ser que envaneciendo caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y allí es muy importante, especialmente versículos 6 y 7, porque nos da una idea de quién ataca el diablo en la iglesia. Pues nuestro pastor allí. Él es el primero. Si él puede causarle tropezar, lo hará. ¿Okay? Esto es su manera de actuar del diablo y lo tienes aquí en versículos 6 y 7, lo destaca. Entonces, tenemos en esta lista y luego tenemos, ¿qué dice? A ver si puedo leerlo. Algunos requisitos necesarios al liderar y guiar el rebaño. Debido a que trata de características para mí innegociables, inspirados por el Espíritu Santo, entonces es muy importante esta lista para el bienestar de la iglesia. Pero la gran pregunta es, ¿por qué aquí en capítulo 5,
versículos 17 al 25, ¿por qué empieza a hablar otra vez el apóstol Pablo sobre este asunto, no? ¿Por qué vuelve a dirigir su atención a los ancianos y hablar de ellos? Entonces, parece que el apóstol Pablo se refiere aquí a situaciones, lo que yo llamo muy sensibles. Y uno tiene que ver con la remuneración de los ancianos o anciano, ¿no? La primera cosa en versículos 17 a 18 y luego de 19 a 21 tiene que ver con el pecado del anciano. Y vamos a repasarlo y finalmente tiene que ver con, a lo mejor le he puesto aquí, remuneración económica, la disciplina eclesiástica contra un anciano de la iglesia, contra el pastor. Y luego tenemos que hablar del reconocimiento oficial de otro anciano, que muchas veces no pensamos, quizás no ha entrado en nuestra mente tanto, pero la frase aquí en versículo 22 de imponer las manos en el contexto del liderazgo es algo muy importante y es algo muy serio. Entonces, él da a Timoteo algunas instrucciones aquí para reconocer oficialmente los futuros ancianos de la iglesia. Entonces, era su responsabilidad de comunicar esta información a los hermanos de la iglesia y en Éfeso y en otros sitios. Y yo estoy intentando leerlo, es muy difícil. Entonces, yo lo he resumido en 3 partes. La primera parte sería el pastor y su premio, es decir, remuneración, pero respeto también. Y luego el pastor en versículos 19 al 21, ¿qué vamos a hacer con lo del pecado? La acusación de pecar, tanto la acusación de pecar como el anciano en versículo 20 que persiste en pecar. Eso es bastante difícil. Y luego al final yo he dicho el pastor y su postura, la posición que toma en cuanto a nuevos ancianos, cómo va a designarlos y qué debería pensar. Y la palabra clave allí tú ves en versículo 22 es no impongas con ligereza. No es una cosa de cualquiera servirá bien. No. Totalmente lo opuesto. Entonces vamos a hablar de esto. Lo que pasa es que el formato que él hizo en PowerPoint es en blanco, entonces creo que... No es tu culpa. No es tu culpa, es mío. En mi ordenador era todo blanco. Sí, es que lo estoy viendo, cuando lo edito aquí lo sigue reconociendo en blanco, pero no lo cambia. Qué mal aplicación. Vamos a llamarlos de PowerPoint, no sé quiénes son, pero... y eso me ayuda, pero la idea es, lo siento mucho por los problemas, pero lo importante es estas 3 cosas. Primero, en cuanto a los ancianos, vamos a ver la palabra de Dios en versículos 17 a 19, o 17 y 18. Las instrucciones de un anciano es, él tiene que gobernar bien al rebaño, ¿no? Y esto es su trabajo. Y la palabra bien es kaulos. De una manera excelente es su trabajo, ¿no? No ligeramente, es como en 1 de Pedro capítulo 5 versículos 1 al 4, cuando Pablo dice esto, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelado, apacentar la grey, esto es la palabra pastorear, apacentar la grey que está entre vosotros, cuidando de ella, puede ser episcopeo, no lo sé,
no por fuerza, sino voluntariamente, y no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, como no teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, siendo ejemplos de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesucristo, ¿no? El jefe de los pastores, vosotros recibirás la corona incorruptible de gloria. Entonces aquí en este pasaje que estaba allí, lo importante en versículo 17, no es tanto el PowerPoint, me ayuda a mí, pero nosotros como iglesia, el pastor número 1 tiene que ser alguien que hace bien su trabajo, ¿no? Que gobiernen bien, y la idea es excelentemente, de una manera excelente. Y luego la segunda cosa es, mayormente o especialmente los que se dedican o trabajan en la palabra y en la enseñanza. Aquí la palabra predicar es realmente logoi. Pero la idea de trabajar es una palabra que usan en la Biblia, es copiado, es como cuando estás cavando con una pala o algo así, es trabajar y sudar. Y yo creo que nuestro pastor se dedica bastante a la palabra. Y él trabaja duramente para entender exactamente lo que que la palabra de Dios significa, y intenta transmitirlo a nosotros de una manera amena, de una manera que nosotros podemos entender. Entonces, esos serían los dos requisitos de un pastor: gobernar bien y luego con la enseñanza, trabajar en eso especialmente, y se dedica a eso. Y eso concuerda muy bien con pasajes como Efesios 4, no sé si tú recuerdas, pero allí da una lista de los líderes de la iglesia que Cristo designó en su momento: unos apóstoles, versículo 11, Efesios 4, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La última designación en la lista, en versículo 11 de Efesios 4. ¿Para qué? A fin de perfeccionar o equipar a los santos, a vosotros, a nosotros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esto es exactamente, está hablando de esto en versículo 17. ¡Wow! Esto es lo que recuerdo. Tú eres un mago, David. Ok, Adam, gracias. Por lo menos, y esto es la responsabilidad de... Aquí vimos las dos funciones del pastor: tiene que trabajar bien, y luego nuestra responsabilidad, según la palabra de Dios aquí, es de doble honor, ¿no? Es de respetar a nuestro pastor, de mostrarle el debido respeto. Cuando dice que sean tenidos por dignos de doble honor, creo que está hablando primeramente en eso de respeto. ¿Por qué? Porque hay pasajes como esto que dice: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis, o estiméis, o honréis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen y os presiden en el Señor y os instruyen, y que los que tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo, vivid en paz los unos a los otros. También en Hebreos es casi lo mismo. Dice que debemos obedecer a nuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quieres, han de dar cuenta. Y dice: permitidles que los hagan con alegría y no quejándose, porque eso sería provechoso para vosotros. Y entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Primeramente es respetar a los pastores, los que tenemos, especialmente a nuestro pastor. Y vosotros, algunos, habéis venido de una iglesia en el pasado donde más o menos enseñaban que el pastor es como el ungido de Dios. ¿Hay alguien aquí? Bien, mejor. Porque hay iglesias, especialmente en África, donde ellos
enseñan que casi como Saúl o David o alguien así, que el pastor es el ungido de Dios y no puedes cuestionar nada de él. No es la idea aquí. La idea aquí es respetar al pastor. Respetar su posición y lo que está intentando hacer. Reconociendo que Satanás está para atacarle. Y tú no quieres participar en su grupo de atacar. ¿No? Tú quieres hacer otra cosa. Y luego habla, la responsabilidad de la congregación aquí, es lo de remuneración, ¿no? Lo de pagar al pastor, especialmente, o mayormente, dice aquí, a los que trabajan en predicar y enseñar. Y tú puedes imaginar en aquellos años, hace muchos años, en los días temprana de la iglesia de Jesucristo, este tema surgió. En cada sitio donde establecía una iglesia, el apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 14, ellos pasaban por las iglesias, visitaban a las iglesias, y dice esto, conformando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No era fácil ser cristiano en el Nuevo Testamento. Si tú has siempre tenido la idea de que, ¿cómo hubiera sido de ver los apóstoles y todo? Según Pablo aquí es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios en aquel entonces. Dificultades, muchos. Pero lo importante, lo que iba a decir, y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces tenemos la idea de que con el paso del tiempo, estos ancianos que estaban sirviendo al Señor, algunos enseñaban mejor la palabra de Dios, a lo mejor tenían más tiempo, a lo mejor tenían más inteligencia, a lo mejor tenían la llamada de Dios de predicar la palabra de Dios. Y ellos poco a poco empezaron a enseñar más y más. Y lo que está diciendo Pablo aquí es, estos ancianos, estos pastores, que se dedican a esto y trabajan con mucho, que se esfuerzan en predicar bien la palabra y explicarlo a los hermanos, deberían ser pagados. ¿Okay? No dice aquí, en ningún sitio, cuánto. Hay mucha conversación entre los comentaristas sobre esto, pero solamente dice, tú tienes la explicación o la razón bíblica en versículo 18, cuando dice, pues la Escritura dice, número 1, no pondrás bozal al buey que tría. Es interesante esta frase porque cuando tú lo ves en su contexto en Deuteronomio capítulo 25, versículo 7, no tiene nada que ver con buey. Cae en un contexto que está hablando de relaciones sociales. Y simplemente Moisés, guiado por el Espíritu Santo, puso esto. No pondrás bozal al buey que trilla. Y muchos piensan la razón que dijo esto es porque el trato de nuestro prójimo en el plano horizontal debería ser tal de que si tratamos bien a los bueyes, vamos a tratar a nuestro prójimo también mejor. Okay, es la idea. Y luego vemos este mismo pasaje en 1 de Corintios, repetido en 1 de Corintios capítulo 9, donde Pablo está defendiendo su ministerio, porque los corintios, esto es la leche, tenía que establecer una iglesia allí en Corinto y luego defenderse de muchas cosas, acusaciones. Pero en capítulo 9, versículos 1 al 9, él está hablando de su derecho de tener una mujer, su derecho de comer y beber de los corintios, etcétera, etcétera.
Pero cuando llega al versículo 9, él dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Y Pablo contesta su propia pregunta. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir fruto. Entonces, esto es la idea en la iglesia. Desde el principio, los pastores que se dedicaban a enseñar y predicar la palabra de Dios eran dignos de honor doble, especialmente con la idea de recibir remuneración. ¿Okay? Y esto es un asunto sensible y casi nunca hablamos. Doy gracias a Dios que yo puedo hablarlo, porque Miguel Ángel no quiere nunca hablar de eso, porque... y esos pasajes, allí es el pasaje sobre el buey, allí en 1 de Corintios, también en Levítica. En Levítico habla de no oprimir a un obrero o jornalero. Deberían pagarle en el día de su trabajo. Y final, Jesús es el que repita eso, el obrero es digno de su salario. La segunda frase aquí, en Lucas 10:7. Y esto es importante, súper importante, porque sale de la boca de Jesucristo. Es su comentario, más o menos, cuando Él envió a los 70 a predicar el Evangelio y a sanar a los enfermos. Él usó esta frase y estaba pensando en Levítico 19. Es igual cuando él estaba tentado por el diablo en el principio de su ministerio, 3 veces citó de Deuteronomio. Entonces Jesucristo tenía una command, una manera, sabía muy bien el Antiguo Testamento, si no todo, en su sitio. Pero lo que aquí en nuestra iglesia, resumiendo este punto sensible, el pastor y su premio, tenemos 3 ancianos, ¿ok? El pastor líder, Miguel Ángel, Adam y yo. Y luego, nuestro pastor recibe un sueldo que es bueno. Estamos cumpliendo con el mandato de Dios, estamos honrando a Dios, estamos intentando como iglesia hacerlo como Dios manda. No queremos recibir subvenciones del Estado, nunca. ¿Qué ocurre cuando un gobierno puede intervenir en una iglesia con dinero? No lo sé qué has dicho, pero sí, limiten el mensaje. Eso es Ricardo, no puedes hablar del infierno, no puedes hablar del cielo, no puedes hablar de la santidad demasiado. Okay, esto es lo que hacen los gobiernos en los Estados Unidos a menudo. Entonces hay muchos casos llevados a los tribunales, porque allí, por lo menos, tenemos libertad de expresión, podemos decir lo que queremos. Y estamos enseñando buenos principios de la Biblia. Y luego, este sueldo es, en el caso de nuestra iglesia, el sueldo del pastor está subvencionado por otras iglesias y por personas en los Estados Unidos, ¿ok? Y otros sitios también. Y damos gracias por ellos. Lo que queremos en nuestra iglesia, hablando de este tema sensible, que nadie nunca habla porque es difícil de tocar, y realmente el reino de Dios no consiste en dinero, no consiste en cosas así, o comida, o vestidos, o cosas así. El reino de Dios en Romanos dice consiste en justicia, santidad, amor. Entonces, estos son los pilares. Por eso no hablamos tanto de eso. Pero, para que nuestro pastor algún día en el futuro sea pagado todo su sueldo por esta iglesia, necesitamos crecer todos espiritualmente y numéricamente, ¿no? Y eso es lo que tenía que pasar en cualquier sitio. Y a veces los pastores
aquí en España especialmente, muchos de ellos tienen que trabajar, ¿ok? Otro trabajo, muchísimos. Casi la mayoría de los pastores que yo conozco, y Miguel Ángel está allá, trabajan como su hermano es anciano en la iglesia ahí en Torres, trabaja. Otro trabaja de 8 horas al día, supongo, o más. Entonces, es un problema aquí en España, pero queremos confiar en el Señor, seguir con fe, mirando a Jesucristo como estuvimos hablando o cantando en la canción y confiando en Él y evangelizando a nuestra comunidad. El segundo tema es muy importante que entendemos que el pastor, y eso tiene que ver con el tema del pecado. El pastor está expuesto a tentaciones de la naturaleza pecaminosa como cualquier otra persona de la iglesia. No son ungidos de Dios y tienen como una especie de escudo alrededor de ellos. Sí creo que el Señor los protege a sus siervos y sí creo que vuestras oraciones ayudan mucho a nuestro pastor y a los ancianos. Pero los pastores no están encima de la ley de Dios. Ellos también pueden caer en pecado. En los Estados Unidos, ni voy a empezar a recitar las estadísticas, que quizás Tanner o Andrew lo saben, pero yo diría desde que yo he estado en el ministerio, en los años 80 por ahí, el número de pastores que han caído en pecado en los Estados Unidos, miles. Yo puedo pensar en generalmente tiene que ver con una mujer. Siempre hablamos de poder, sexo y ¿qué es la otra cosa? Dinero, eso es. A veces dinero, pero la mayoría es con una mujer. ¿Ok? Y esto es un grave problema en los Estados Unidos y es una muestra de que el diablo está allí. Entonces, tenemos que orar debemos orar diligentemente por nuestros pastores para que sean hombres de Dios, hombres santos, hombres que buscan la voluntad de Dios, no solamente aquí públicamente, pero especialmente en el privado. ¿Ok? Pero cuando hablamos de este tema, no tengo mucha experiencia en eso, pero dice muy claramente en versículo 19, contra un anciano, Timoteo, no admites acusación, sino con 2 o 3 testigos. Si una mujer le acusa de ser mujeriego, o si a otra persona le acusa al pastor de haber robado dinero de la ofrenda, o lo que sea, tendrás en nuestra iglesia acusar a mí, porque yo llevo todo. ¿Ok? Si quieres. Pero la idea es como del Antiguo Testamento, realmente viene de las Escrituras, donde en aquellos tiempos si yo quería, o si alguien quiere llevar a otro, acusar a otra persona de un crimen serio, ¿qué tuvieron que hacer? Tenían que ir con 2 o 3 testigos. Y en el momento de llevar a cabo el castigo, tenían que ser la primera persona de coger la piedra para apedrear a la persona. Era muy personal. Si tú quieres realmente lanzar una acusación seria contra otra persona, tenías que participar en su castigo. Y eso cambia la cosa. Era muy inteligente de Dios. Dios sabe muy bien, hace todo bien. Pues es lo mismo en la iglesia. No aceptamos, no escuchamos rumores y cosas. Escuchamos, pero tenemos que tener hechos. Tenemos que tener 2 o 3 personas que dicen, sí, yo veía a Ricardo robando, ¿ok? Esto es como deberíamos ser. Por un lado, Timoteo tenía que hacer esto, y por el otro lado, si hubiera un anciano que efectivamente estaba pecando y persistía en pecar, perseveraba en su pecado, él tenía la responsabilidad, o dice, reprende los ancianos de los otros ancianos de la iglesia, de reprenderles
reprender al anciano culpable públicamente, como dice en la última frase del versículo 20, para que los demás también teman. Okay, esto funciona muy bien, ¿no? Nada más debemos pensar en los ejemplos de la Biblia de Coré en Números. ¡Wow! Cuando la tierra tragó a Coré y sus seguidores, la gente empezaron a gritar, los hijos de Israel. Y también en Hechos capítulo 5, cuando Dios tenía que mostrar a la iglesia primitiva, la iglesia temprana, lo que era el castigo de mentir y ser esto con Ananías y Zafira, termina el pasaje sobre el juicio sobre ellos diciendo esto, vino gran temor sobre toda la iglesia, primero, todos los hermanos, y sobre todos los que oyeron estas cosas, de la comunidad también. Entonces, esto es la idea. Por reprender al anciano persistente en pecados delante de todos, los demás cristianos entienden que, ojo, no debería de estar viviendo una vida doble, ¿no? Porque habrá consecuencias. Entonces, y luego al final hay otra nota, y todo esto son cosas hipotéticas, ¿no? Es difícil, nunca hablamos de estas cosas, pero está en la Biblia y yo tengo que decir algo sobre ello. Él dice de una manera muy seria, y tenemos la Trinidad aquí sin el Espíritu Santo, el versículo 21, cuando dice esto, a los que te encarezco delante de Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos. ¿Por qué no ha puesto ahí el Espíritu Santo? Porque en el juicio, cuando lees Mateo 24, o cuando veis en Apocalipsis 19, ¿quiénes acompañan a Jesucristo en el juicio? Los santos ángeles escogidos, ¿ok? Ellos están allí. Entonces, él está hablando con referencia a esto. Que guardes estas cosas, Timoteo, o los otros ancianos también, sin prejuicios, con ninguna pizca de imparcialidad o de parcialidad. Y a veces en la iglesia tenemos favoritos. Por ejemplo, Adam es mi favorito. No, estoy bromeando. Pero tantas veces la gente dice, ¿es tu hijo? ¿Es tu hijo? No, Adam no es mi hijo. Viene mi hijo la semana que viene. Con su familia. Pero como somos americanos, todos los americanos parecen igual, entonces, no, decimos eso. Entonces, Timoteo no podía, aunque quizás favorecía un anciano, un pastor en una iglesia, pero la persona estaba pecando, no podía. No, tenía que ser objetivo y aplicar las reglas a todos, sin parcialidad. Y esto sí es muy buena instrucción de Dios. Y la iglesia es así. Si hay en todos los problemas que tienen que ver con la disciplina eclesiástica, intentamos hacer las cosas sin parcialidad, sin prejuicios. Cuando viene alguien y dice que tal persona ha hecho algo, yo digo, ok. Y luego llama a la otra persona y quiero escuchar su lado de la historia. Tenemos sin prejuicios. Tenemos que dejar que la persona acusada de algo tiene el derecho de defenderse. ¿Ok? Y eso es la otra cosa. Entonces, él dice aquí que de hacerlo, y yo creo que todos entendéis. Esto es muy importante en cuanto a la iglesia. Y al final, Timoteo, como era en una posición no de establecer iglesias, pero sí de designar ancianos, tenía que tener mucho cuidado con imponer las manos. Timoteo no debía ordenar ancianos con ligereza, sin la debida investigación, deliberación y oración.
La imposición de manos, esta frase relacionado con el liderazgo en la iglesia, es un asunto muy serio en la Biblia. Por eso dije al principio del sermón es que Moisés, Josué, todos ellos fueron escogidos por Dios. No dejaba que los hombres tomaran la decisión. No. Dios solo decidió. Y a Pablo, si veis hasta Pablo, en Hechos capítulo 9, cuando está hablando, el Señor Jesucristo con Ananías, no de Ananías es Zafira, pero otro Ananías, y dice esto, deja de quejar, no dice eso, dice el Señor a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios está diciendo, yo lo he elegido. Y sobre los apóstoles lo mismo. En Mateo 10, Cristo subió el monte la noche anterior, oró toda la noche y luego eligió los que fueron elegidos. ¿Okay? Entonces, es un tema súper serio. Los otros ejemplos en el Nuevo Testamento nos instan a proceder con sumo cuidado, esmero. Ten cuidado con esto. Hechos 6:6, los primeros 6 diáconos en la iglesia, ligeramente eligieron a ellos. ¿Qué va? No. Era un problema de la distribución de la comida entre los judíos. Judíos de un trasfondo heleno, judíos de un trasfondo hebreo. Y al final la congregación eligieron a 7 hombres, los cuales presentaron, versículo 6, a los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. ¿Okay? Y en capítulo Hechos, los primeros misioneros, otra cosa súper importante en la vida de la iglesia. Dice aquí, ministrando estos, estoy empezando en versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Y también en capítulo 14 y esos otros pasajes, lo que quiero decir con esto es, Timoteo no debía ordenar a ancianos con ligereza. Como, cogemos cualquier persona. No, tiene que, número 1, tiene que vivir una vida conforme a la lista en capítulo 3 y luego tenía que ser una persona que seguía a Dios. A la medida posible, Timoteo tiene que evitar participar también accidentalmente en los pecados ajenos, dice aquí en la Reina Valera, los pecados de otros. ¿Qué tipos sería estos? Bueno, puede ser de dinero, deudas, puede ser de reconocer a alguien como anciano que realmente es mujeriego. Ocurre a veces. Entonces él tenía la responsabilidad de no hacerlo, ¿ok? De tener mucho cuidado. Él tenía que guardarse, como dice al final del versículo 22, consérvate puro en relación con estos futuros ancianos. Y cuando está pensando en la palabra puro, Pablo para y dice, y habla de otro tema completamente diferente en el versículo 23, es un inciso, y dice, no bebas agua, sino uses un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. No sé si he hablado de eso. No, hay un proceso de observar, llamar, confirmar que realmente aspiren a ser ancianos y luego debería pasar un tiempo de examinación de alguien que quiere ser anciano en la iglesia. Pero aquí vemos
En versículo 23, Timoteo parece que era una persona que no bebía nada de alcohol, pero también tenía muchos problemas estomacales, gastroenteritis. Entonces, esta semana precisamente he aprendido de un hermano muy inteligente de la iglesia la palabra probiótico. Gracias por tu paciencia conmigo. El otro día ella estaba intentando explicarme porque soy tan bobo que no entendía eso, pero realmente el vino es un probiótico. Si tomas un poco de vino, mata algunos de estos bichos, bacterias, en tu estómago y te ayuda mucho no tener el estómago revuelto. Entonces Pablo aquí, en vez de decir, pues mira, voy a orar en el poder del Espíritu Santo, que Dios cure tu estómago, no. Dice, Timoteo, toma un poco de vino, deja de ser testarudo, y eso es lo único que tienes que hacer para resolver sus problemas. Que la solución, a veces podemos ser demasiado espirituales, que necesitamos a veces más sentido común. Y esto es un buen ejemplo. Pablo aconsejó a Timoteo simplemente usar un método práctico. Y regresa al tema en versículos 24-25, hablando de los pecados, que realmente hay muchos pecados que no sabemos y muchas buenas obras no sabemos nosotros. Yo no tengo ojos aquí, ni tampoco tú. Entonces, habrá pecados que serán revelados en el juicio final, como dice, que vengan al juicio, versículo 24, y otros que no. Entonces tenemos que reconocerlo, y lo importante, yo diría, es como, pensando en eso, es como pasajes como Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14, cuando él dice, Salomón, terminando, Coelet, dice esto: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces la Biblia enseña esto en otras partes, como 2 de Corintios también, y entonces debemos saber esto. Entonces espero que hoy tienes mejor idea de cómo la iglesia debería tratar de estos temas sensibles: la remuneración del anciano, las acusaciones contra un anciano o el pecado del anciano, y al final, cuando llega el momento de imponer las manos sobre otro anciano, la necesidad de ejercer mucho cuidado. Y que Dios nos ayude, el Dios, nuestro Señor Jesucristo, que anda entre los candeleros y que tiene las 7 estrellas en su mano, que está muy presente en su iglesia, nos ayude a obedecerle en todo esto. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias primero, Señor, por tu palabra. Gracias por las instrucciones de tu Espíritu a Timoteo, escritos por la mano de Pablo, acerca de estas cuestiones difíciles a veces de hablar de ellos, pero necesitamos ser sabios y pensar bien y aplicar tu palabra correctamente, Señor. Pedimos que tú nos ayudes en la iglesia. Bendice, Señor, a esta congregación. Ayúdanos a ser una congregación de personas que temen a Dios, que aman a Dios, que obedecen a Dios, ansiosos de hablar de Jesucristo, de estar llenos del Espíritu Santo. Señor, ayuda a cada uno de nosotros a crecer más en el año 2024, a ser más como Jesucristo. Para tu gloria y tu honra te lo pido en el nombre de Cristo.